Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias por perdonarnos nuestro pecado con la sangre preciosa de Jesús. Tú viniste a esta tierra para salvarnos y recibiste muchos sufrimientos. Y por nosotros soportaste todos los dolores. Y en la cruz lo cumpliste todo. Cuando pensamos en esta verdad, queremos darte gracias. Pero todavía muchas personas están viviendo sin saber de ti y sin conocer esta verdad. Si ellos no te llegasen a ser salvos, el fin de ellos es el infierno. Ayúdales para que sean salvos antes de la venida de Jesús. Especialmente muchas de las familiares de los hermanos aún no han sido salvos. Ayúdales para que abran sus corazones y acepten tu evangelio. Tú levantaste tu iglesia en Quito. Ayúdanos para levantarnos y crecer fuertemente y para ser más maduros por medio de tu palabra. Estoy cargando la predicación de tu palabra. Dame de tu poder para predicar tu palabra fuertemente y hacer que tu palabra llegue a cada una de las personas aquí en Quito y cada lugar que tú me envíes. Hoy también nos reunimos para aprender tu palabra. Guíanos para poder aprender tu palabra con un corazón humilde y también para que podamos entender bien tu palabra. Hay algunos hermanos que están en dificultades. Dales de tu poder para que ellos, apoyándose en ti, piensan todas estas dificultades. Todo este tiempo te lo damos a tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. 자, busquemos San Mateo capítulo 7, versículo 21. 자, busquemos San Mateo capítulo 7, versículo 21. 자, San Mateo capítulo 7, versículo 21. 자, San Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22 y 23, desde 21 al 23. Un ratito. Hermano José Viña, ¿dónde está? Hermano José Antonio, hoy vamos a aprender arriba, mejor. Hoy, quinto día. José Viña puede encender un seminario solo. Ya vamos a subir. Para usted lo más importante es escuchar Evangelio primero. Ya San Mateo 7, 21 y 22. Ya despacio, leamos juntos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya, un ratito. Puede cuidar al niño. Si la fe es por el oír, por eso es muy importante escuchar. Ya. Hoy vamos a aprender sobre predicación. 자, aquí Biblia dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 자, hoy vamos a aprender sobre la predicación. Sí. Aquí, algún hermano son salvos, pero alguna persona todavía no son salvos. Sí. Biblia dice, solo pocos pueden entrar al cielo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Pero así que la fe es por el oír, y el oír
Por la palabra de Dios. Pero después de escuchar el sermón de hoy, no puede ser salvo. Si quiere ser salvo, tiene que aprender mucho versículo. Pero hoy tema muy importante. Vamos a pensar. Primero, nuestra salvación también. ¿Cómo podemos predicar a nuestra familia, amigo y vecino? ¿Sí? La Biblia dice que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, Señor. ¿Quién lo dio así? Cristiano. Todo lo cristiano, Señor, mi Salvador, Señor, Señor. Pero Biblia dice, no puede entrar, Señor, Señor. Solo puede entrar el que hace la voluntad de mi Padre, ¿sí o no? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso, para entrar al cielo, primero tenemos que conocer la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Mucha gente no conoce. Esto es voluntad de mi Padre. ¿Cómo podemos saber? Tenemos que aprender palabra de Dios. Mucha gente no sabe bien la voluntad de mi Padre. Creo que esto es la voluntad de Dios. Creo que no. ¿Dónde está? ¿En qué parte en la Biblia puede buscar? Si Biblia no explico, esto no es voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué le parece? Solo después de entender la voluntad de mi Padre, puede ir al cielo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Cumplir 10 mandamientos, profetizar, echar demonio, bautizarse. ¿Qué le parece? Busquemos San Juan, capítulo 6. Busquemos capítulo 6. San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Versículo 40. Versículo 40. Versículo 40. Versículo 40. Leamos juntos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Biblia dice así. Vamos a pensar otra vez. El profetizar en el nombre del Señor. ¿Es esto voluntad de Dios? No. Después de ser un pastor, ¿automáticamente puede entrar en el cielo? No. Algún pastor no puede entrar al cielo. ¿Por qué? No es salvo por eso. En la Biblia dice, si hay pastor falso, profeta falso también, iglesia falso también. Gálatas explico, hermano falso también, existe. Solo hermano, pastor, por eso puede decir, Señor, Señor, pero no puede entrar al cielo. También aquí, el echar fuera demonios en el nombre del Señor, ¿esto es la voluntad de Dios? No. También, el hacer muchos milagros en el nombre del Señor, no, tampoco. Entonces, en el guardar la ley de Dios, no. El hacer buenas obras, tampoco. El bautizarse, no. Las respuestas a todas estas preguntas es no. De ninguna de las maneras antes mencionadas no podrán entrar en el reino de los cielos. Tenemos que saber la voluntad de Dios. Aquí, en el día del juicio, muchos me dirán, el día del juicio, Señor, Señor. Muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre protestamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Ellos pensaban que mientras vivían en esta tierra, haciendo muchas obras y cosas buenas en el nombre del Señor, podían ir al cielo. Pero ellos estaban equivocados. Todos ellos irán al infierno. ¿Por qué? Porque no sabían la voluntad del Señor, por eso. Sí. Como la palabra que está escrito en la Biblia,
en esta tierra, muchas cristianos, muchas personas están viviendo diligentemente, sin saber la voluntad del Señor, voluntad de Dios. Pero la Biblia dice que todo van al infierno, todo van al infierno. 자, aquí Romanos 10, 2 y 3, 자, vamos a ver pantalla. 자, leamos juntos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Para entrar al cielo tenemos que tener la ciencia de Dios, ciencia de Dios. No tiene la ciencia de Dios para ignorar la justicia de Dios, para procurar establecer la suya propia. Sin saber la justicia de Dios, muchas personas están sirviendo al Señor, teniendo celo de Dios. Tiene celo. Yo trabajo mucho, pero no tiene ciencia de Dios, no sabe la voluntad de Dios. Por eso, Señor, pero no puede entrar al cielo. En aquel día del juicio, todos van al infierno. La Biblia dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La Biblia dice que solo el que hace la voluntad de mi Padre va a entrar en el reino de los cielos. San Juan 6:40, otra vez, leamos juntos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día de postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Tenemos que tener la vida eterna. Si no tiene la vida eterna, no puede entrar al cielo. ¿Cómo podemos obtener la vida eterna entonces? Tiene que entender que la obra de Jesús. Por Jesús, el Hijo de Dios, obteniendo la vida eterna, teniendo el perdón de pecado, puede entrar al cielo. Sí. La voluntad de Dios no es el profetizar en el nombre de Dios, ni el echar fuera demonios, ni el hacer muchos milagros, sino es el obtener la vida eterna, creyendo en Jesús, el Hijo de Dios, que murió y resucitó por nosotros. Ustedes seguro han obtenido la vida eterna. Si muere ahora puede ir al cielo, seguro. Biblia dice, para ir al cielo no tiene que tener ningún pecado. Pero usted pecó o no. Entonces, ¿cómo puede ir al cielo? ¿Puede explicarnos? No puede explicar el perdón de pecado, no puede ir al cielo. Porque usted tiene pecado por eso. No puede resolver su problema de pecado, no puede entrar al cielo. Pero muchos hermanos no puede explicarnos. Algunos hermanos, yo perdoné. Jesús murió. Entonces, si ya peca mañana, porque usted tiene deseo carnal, si peca mañana, ¿a dónde va? Infierno. Creo que él no puede ir al cielo entonces. Todavía faltó pecado de futuro también. Para ir al cielo tenemos que resolver nuestro problema del pecado pasado, presente y futuro también, futuro. Es muy importante. Pero algún hermano me dice, después de orar, después de arrepentirme, Dios va a perdonarme. ¿En qué parte explico? La paga del pecado es muerte solo, no orar, no oración. Por oración, por bautismo, no puede perdonar su pecado. Por eso, si no tienen esa convicción de ir al cielo, vengan pronto a la iglesia entre semana y aprendan la palabra de Dios. Aunque esté muy ocupado, tienen que venir y aprender la palabra de Dios. Si no, iría al infierno. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Sí. Volvamos a Mateo 7. Volvamos a Mateo 7, 22 y 23. San Mateo 7, 22 y 23. Volvamos.
Otra vez, leamos juntos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A dónde se fueron los hacedores de maldad? Se fueron al infierno. Pero ellos trabajaron muchísimo, ¿sí o no? Para el Señor, en el nombre del Señor, ¿sí o no? Creo que ellos todo andaba a la iglesia todos los domingos, ¿sí o no? Pero ellos se fueron al infierno. ¿Por qué? No conocían la voluntad de Dios. No fueron salvos por eso. San Mateo 13, busquemos San Mateo 13. Capítulo 13, versículo 41 y 42. Antes de servir al Señor, tiene que aprender la voluntad de Dios primero. Si quiere servir, si quiere trabajar, primero tiene que aprender la voluntad de Dios. Usted tiene celo muy bueno, pero sin conocer la voluntad de Dios, todo no vale, en vano. No puede recibir nada en el cielo. Tampoco no puede ir al cielo. Por eso, si quiere servir y trabajar para el Señor, primero tiene que aprender la palabra de Dios. Muchísimo. Luego puede servir bien y trabajar bien. San Mateo capítulo 13, versículo 41 y 42. Leamos juntos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí, en el infierno, será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué en el infierno será el lloro y el crujir de dientes? ¿Por qué? Porque él perdió todas las oportunidades de ser salvo. Por eso lloró y el crujir de dientes. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Yo trabajé muchísimo. Señor, ¿por qué? Yo tengo que vivir en el infierno. Él lloró y el crujir de dientes. Porque él perdió. Solo quería trabajar y servir, sin saber la voluntad de Dios. Aunque él asistió mucho a la iglesia, pero no entendió el perdón de pecado, la salvación. Pero los que no han sido salvos aún tienen la oportunidad de entender el perdón de pecado. Todavía está abierta la puerta de la salvación. Porque el día que venga el Señor, la puerta de la salvación será cerrada. Pero todavía está abierta. Sí. Pero cuando venga el Señor, no habrá más oportunidad para ser salvo. Aquí, primera de Timoteo, vamos a ver pantalla. Primera de Timoteo 2, versículo 3 y 4. Leamos juntos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué Dios quiere que todos los hombres sean salvos? ¿Por qué? Porque todos los hombres están caminando en el camino de muerto, sin saber la voluntad de Dios. Muchas personas están caminando. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Son muchos o pocos? ¿Qué le parece? ¿Cómo puede saber? La Biblia dice así. San Lucas, busquemos. San Lucas, capítulo 13. Antes pensaba que muchos cristianos, muchas personas pueden entrar al cielo, pero Biblia dice no. San Lucas, capítulo 13, versículos 23 y 24. San Lucas, capítulo 13, versículo 23 y 24.
San Lucas capítulo 13, versículo 23 y 24. Ya leamos juntos. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos. Todos los hombres quieren ir al cielo, ya, seguro. Pero muchos procurarán entrar, pero no podrán. No podrán. Son que se salvan, son pocos. Los que van al cielo son pocos. Jesús dijo que hay muchas personas que quieren entrar al cielo, o sea, quieren entrar por la puerta angosta, pero aunque muchos procurarán entrar y no podrán. Porque los que se salvan son pocos. ¿Por qué? Porque son pocos los que entran en el cielo. ¿Por qué? Muchos cristianos están viviendo la vida cristiana sin conocer la voluntad de Dios, por eso. Muchos cristianos no leen nada en su casa, ¿sí o no? Por eso no puede buscar, muy lento, ¿sí o no? En Corea del Sur, muy rápido. ¿Por qué? En su casa leo muchísimo. Pero, yo soy cristiano, pero solo abrió domingo. En la iglesia, nada más. ¿Qué le parece? ¿Esto real o falso? No lo sé. Por sus frutos nos conoceréis. Sí. Por eso no sabe bien. Mi pastor me dijo que no. Palabra de Dios es lo más importante. Pero, ¿en qué parte está explicando en la Biblia? No puede buscar. No puede buscar. Alguna cristiano me preguntó, pastor, ¿infierno existe o no? Me pregunto, ¿infierno existe o no? ¿Por qué? Él ha escuchado por testigo de Jehová. Testigo de Jehová está enseñando que infierno no existe. Por eso me pregunto, ¿usted no ha leído nada? ¿No puede buscar infierno? Ya, San Mateo 10, 28, San Lucas, capítulo 9, todo explicó. Pero me pregunto, ¿por qué? No ha conocido nada. Pero pastor, yo soy cristiano. Creo que él no puede entrar al cielo. ¿Sí? Si quiere vivir bien para con Dios, primero tiene que aprender la palabra de Dios. Es muy importante. El conocer la voluntad de Dios es más importante que el bautizarse. Pastor, yo recibí bautismo. Muy bueno, pero no lo sé nada. Palabra de Dios, ya. Entonces su vida será en vano. Entonces, el conocer la voluntad de Dios es más importante que las canciones también. Canta muy bien, pero sin conocer la voluntad de Dios. Canta muy bien, wow, muy bonito, muy hermoso, pero no sabe nada la palabra de Dios. ¿A dónde va? Infierno. El conocer la voluntad de Dios es más importante que hacer buenas obras. Solo el que hace la voluntad de Dios puede entrar en el cielo. San Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Para ver al Hijo de Dios y creer en Él, seguro tenemos que aprender la palabra de Dios. Para obtener la vida eterna, tiene que dedicar tiempo para aprender la palabra de Dios y entender lo que hizo Jesús en la cruz. Sí. San Juan 5, busquemos. Porque tenemos que aprender la palabra de Dios para obtener la vida eterna. ¿Sí? San Juan, capítulo 5, versículo 39. 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 Leamos juntos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las dan testimonio de mí. 자, escudriñad las escrituras. Si no aprenden la Biblia, no saben la palabra de Dios, es imposible ser salvo. ¿Sí o no? Imposible. Sin falta, nosotros tenemos que escudriñar las escrituras para obtener la vida eterna. ¿Sí? Tenemos que aprender la Biblia. Por eso, Dios nos dio su palabra, la Biblia. Por eso, todos los días tenemos que leer. También tenemos que oír y escuchar la palabra de Dios. Muy importante. Sí. 자, San Mateo, aquí vamos a ver pantalla. San Mateo 24, 14. San Mateo 24, 14. 자, leamos juntos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí. Esta palabra de la vida eterna está predicándose en todo el mundo. Hace 100 años llegó el evangelio a Corea del Sur con algunos misioneros. Ecuador también, otro país también. ¿Sí? Nosotros también venimos a Ecuador para predicar el mismo evangelio. ¿Sí? Si seguro escucharon el evangelio y han sido salvos, entonces ustedes tienen que predicar a otras personas también. ¿Sí? Para esto Jesús vino a este mundo. Ahora tenemos que predicar en lugar de Jesús. Esta es nuestra misión, ¿sí o no? Por eso usted todavía no es salvo, tiene que aprender el evangelio, tiene que conocer. ¿Sí? Pero usted es salvo, entonces desde ahora en adelante tiene que predicar a su familia, amigo y vecino. ¿Sí o no? Esto es nuestra visión, muy importante. Ya busquemos San Marcos, ya capítulo 1, versículo 38. Porque Jesús vino a esta tierra, primero para morir, por nosotros, también para predicar. Ya. San Marcos, capítulo 1, versículo 38. San Marcos, capítulo 1, versículo 38. Porque Jesús vino a este mundo para morir, también para predicar. San Marcos 1, 38. Leamos juntos. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también ahí, porque para esto he venido. Vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Él vino para predicar, ¿sí? Andaba de un lugar a otro, predicó la palabra de la vida eterna. Por eso Jesús estaba muy ocupado en esta tierra. A veces predicaba sin poder comer pan. ¿Por qué? Estaba muy ocupado. No podría comer. Aquí, Biblia, San Marcos 3:20. Leamos juntos. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Por amor a las personas que querían escuchar la palabra de Dios, a veces no tenía tiempo para comer. Jesús estaba muy ocupado y sus discípulos también estaban muy ocupados predicando. Nosotros también. Usted muy libre, siempre tiene tiempo, tiene que pensar, tiene que meditar sobre su vida. Nosotros somos cristianos, ya tenemos que trabajar mucho. Primero tenemos que trabajar para mi vida, tenemos que comer, ¿sí o no? También tiene que trabajar para el Señor. Por eso nosotros estamos muy ocupados. Aquí San Marcos 6, 31 también. Leamos juntos. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban a venir, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Aquí también, de manera que ni aún tenían tiempo para comer.
nosotros también tenemos que vivir para el Señor sin cesar. Nosotros tenemos que trabajar y hacer las cosas de casa. Sin embargo, tenemos que predicar a otras personas. Para esto, Jesús ha venido. Nosotros también tenemos que vivir predicando la palabra de Dios a otras personas que aún no son salvas. Ya, hermano Josué, ¿dónde está? En arriba. Niño puede guiar a tercer piso, por favor. Todo niño, con su mamá, ya. Tercer piso, ahí ya hay colegio de la iglesia. Por eso es mejor. Niño tiene que aprender con canción, ¿sí? Por eso todo niño puede guiar al tercer piso, por favor, ya. Ya busquemos San Marcos. Ya, otra vez, San Marcos 1:38, volvemos. Ya, San Marcos 1:38. 38, leamos juntos. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. ¿Usted está ocupado o no para el Señor? ¿Qué le parece? Para su vida, para su hogar, ¿está ocupado? Tenemos que pensar, ¿sí? Nosotros solo tenemos 24 horas al día, ¿sí o no? Entre 24 horas para con Dios, ¿cuánta hora está usando para con Dios, para el Señor? 1 hora, 10 minutos. ¿Cuánto tiempo, cuánto minuto está orando cada día? Tiene que pensar. Cada día, ¿qué hora está leyendo la Biblia? Solo 5 minutos. Tiene que pensar. Jesús y sus discípulos estaban muy ocupados para predicar. ¿Por qué? No tenía tiempo. Solo ellos tenían 3 años y medio. 3 años y medio. Por 3 años y medio tenía que predicar a Jerusalén, a Samaria, a Judea. Nosotros también tenemos mucho tiempo. ¿Qué le parece? ¿Tenemos mucho tiempo? Ya, ¿la venida del Señor está muy cerca o no? Muy cerca. Ahora estamos viendo las señales del fin del siglo. Pero ¿cuándo viene el Señor? ¿Cuándo viene el Señor? No lo sé. Hoy, ya, puede venir. ¿Mañana? Sí, depende de Dios. Si hoy viene, si no es salvo, no puede entrar al cielo. Su familia todavía no son salvos, entonces su familia tampoco. Ya nosotros no tenemos mucho tiempo. Siempre tenemos que pensar para predicar. Ya. Aquí, Primera de Timoteo 2:4, Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Abajo, San Juan 5:17, leamos juntos. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. Y yo trabajo hasta ahora. Dios también está trabajando. ¿Sí o no? Dios está descansando. No. Dios siempre está trabajando. Siempre. Dios no va a dormir. Siempre tiene que escuchar nuestra oración. Tiene que abrir corazones de nueva alma. ¿Sí? Mi Padre hasta ahora trabaja. Por eso yo también trabajo. Nosotros también. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso, hasta ahora, Dios trabaja. No quiere descansar. ¿Sí? Dios nos da la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y Él abre la puerta de tu corazón. Aquí también, Hechos 16:14. Leamos juntos. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sí? Así, el Señor todavía está trabajando. El Señor está en el cielo, pero está trabajando también. ¿Sí? Él abre el corazón del hombre para que esté atento a la palabra de Dios. ¿Sí? Y también Él está enviando a predicadores y misioneros por todo el mundo y les está guiando. ¿Sí? Mientras Jesús vivía en esta tierra, Él predicaba muy fuertemente. No tenía ni tiempo para comer con sus discípulos. Al fin, Jesús cumplió la salvación, derramando su sangre en la cruz. ¿Cuál es el contenido del Evangelio que Jesús predicó en esta tierra? ¿Cuál es el contenido del Evangelio? ¿Qué? ¿Cuál es el Evangelio? Esto también no sabe bien. Tengo que escuchar el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál? No puede explicar, solo puede hablar. Tiene que escuchar el Evangelio, tiene que aceptar el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el Evangelio? Yo también quiero escuchar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Palabra de Dios mucho. Entre palabra de Dios, ¿cuál es el Evangelio? ¿Usted sabe? No sabe, no puede entrar al cielo entonces. No puede predicar también. Si quiere predicar, primero usted tiene que conocer el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Busquemos San Marcos 8:31. Por eso, primero tenemos que saber Evangelio. Jesús, ¿qué predicó Jesús a esta tierra? Tenemos que buscar San Marcos 8:31. San Marcos capítulo 8. San Marcos capítulo 8, versículo 31. Leamos juntos. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Cada vez que Jesús tenía tiempo, Él enseñaba sobre su muerte y su resurrección. Evangelio es la muerte y resurrección de Jesús. Sí. Tenemos que saber el significado de la muerte y resurrección de Jesús. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Si cree en esta verdad que Jesús murió por nuestro pecado de pasado, presente y futuro y derramando su sangre en la cruz, también Jesús resucitó, puede ser salvo. La paga del pecado es muerte. Sí, la paga del pecado es muerte. Pero cuando muere, tiene que derramar su sangre, ¿sí o no? ¿Por qué? Biblia dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sí, por eso Jesús murió para perdonar nuestro pecado. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. También Jesús derramó, necesitó su cruz. ¿Por qué? Para derramar su sangre. Porque Biblia dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no puede perdonar. Sí. Por eso necesita. Esto es el Evangelio. Esto es. Por eso, mientras eso estaba en esta tierra, Él predicaba este Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesús. Esto es el Evangelio. Primera de Corintios 1, Primera de Corintios capítulo 15, 3 y 4 también. Evangelio. Leamos juntos. Además os declaró, hermanos, el evangelio que os predicaba, el cual también recibisteis, en el cual también perseveraréis. Porque aquí, pantalla, vamos a ver, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
Esto es el Evangelio. Jesús murió y resucitó. ¿Por qué murió? ¿Jesús tenía pecado o no? No. ¿Pero por qué murió? Por nosotros. Sí. También para dar nueva vida, Jesús resucitó. Por ejemplo, ¿sí? Evangelio es un acontecimiento que Jesucristo murió por nuestro pecado conforme a la Biblia. Y fue sepultado y resucitó conforme a la Biblia. Ser salvo significa que creen en este Evangelio. Si es salvo, puede explicar el significado de la muerte y resurrección de Jesús. Sí. Se da cuenta del significado de la muerte y la resurrección de Jesús correctamente. 자, aquí, San Mateo 1, 21, leamos juntos. Y dará a luz un niño y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a esta tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Sin tener tiempo para comer, él predicaba el Evangelio. Por eso, Jesús siempre estuvo enseñando la manera de obtener la vida eterna. Porque esto es la voluntad de Dios. Jesús quería enseñarnos la voluntad de Dios, que es la vida eterna. Por eso muchas veces explico. San Juan 6, 40, 27, 47, 51, 54, muchas veces. Pero aquí, San Juan 6, 60. Vamos a ver pantalla. Leamos juntos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sí. Gran multitud seguía al Señor para ver milagro, gran multitud. Busquemos San Juan 6, busquemos San Juan capítulo 6. Capítulo 6, versículo 2. San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6, versículo 2. Leamos juntos. Y les seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Gran multitud les seguía al Señor, a Jesús. Gran multitud, muchísimo. ¿Por qué? ¿Para escuchar la vida eterna? No, para ver las señales, los milagros, ¿sí o no? Solo mucha gente, mucha cristiano, solo quiere ver milagro, quiere cantar nada, no quiere escuchar palabra de Dios. ¿Qué le parece? Jesús, ¿por qué vino? Para predicar evangelio, que es la vida eterna. Pero aquí, San Juan, capítulo 6, versículo 60. Otra vez, vamos a ver. 60 aquí. Gran multitud seguía, pero todos se fueron. ¿Por qué? Desde el momento que Jesús enseñó la vida eterna. Solo ellos querían ver milagro, pero Jesús quería enseñarnos la vida eterna. Por eso, dura es esta palabra. Yo solo quiero ver milagro, yo solo quiero cantar, no quiero escuchar. ¿Quién la puede oír? Todo se fueron. Aquí, versículo 66, leamos juntos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué se fueron? No quería escuchar palabra de Dios, solo quiere ver milagro. Muchos, gran multitud le seguía, pero todos volvieron atrás. Cuando él le mostró las señales, los milagros, se reunieron muchas personas. Aquí iglesia canta muy bien, vamos. Quiere venir. Pero después de aprender palabra de Dios, durmieron o salieron, volvieron. ¿Sí? Solo quiere cantar. Porque Dios nos dio palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya. Pero al comenzar a hablar sobre vida eterna, se fueron. También es así en la iglesia en nuestro siglo. Algunos
algunos cristianos están persiguiendo los milagros y las señales. Muy peligroso. Puede distinguir los milagros, a veces de Dios, a veces de Satanás también. Satanás también tiene poder. ¿Cómo podemos distinguir? Por eso solo tenemos que creer en la palabra de Dios, más seguro. No tiene que creer otro señal, otro sueño. Ahora termino, profeta. Biblia dice, no tiene que añadir y quitar a esta palabra. Muy peligroso. Yo recibí un sueño, profeta, todo mentira. Todo mentira. No tiene que creer. Muy peligroso. Ya. Aquí, primero tenemos que saber que Dios quiere que nosotros escuchemos la palabra de la vida eterna. Esto es la voluntad de Dios. Tenga vida eterna. Por eso Jesús les preguntó a sus discípulos. Leamos juntos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ya. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. La palabra de vida eterna está aquí. Sí. Nosotros también no tenemos que salir de la palabra de vida eterna. Tenemos que concentrar la Biblia. ¿Sí? Por eso si tiene tiempo, tiene que leer, memorizar y oír la palabra de Dios. Muy importante. Aquí Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Sí. Aquí también, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Por eso necesitamos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. También quiere vencer al mundo, a su cuerpo, entonces necesita la fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sí. Por eso, para vivir en este mundo, que hay muchos pecados, seguro necesitamos la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a pensar, ¿por qué no podemos predicar bien a nuestra familia o amigo vecino? ¿Por qué? Porque nuestra fe es muy débil. Muy débil. No puede vencer. No puede vencer. Sí. Por eso necesitamos la fe. Aquí, San Juan 15:4-5. 15:4-5. Leamos juntos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué nuestra fe es muy débil? ¿Por qué? Porque no han participado en la comunión para oír y escuchar la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no está en constante aprendizaje y no escucha bien la palabra de Dios, nunca podrá predicar bien a su familia. ¿Quién predica bien? ¿Quién? El que oye la palabra de Dios continuamente. Su fe va creciendo y de esa manera podrá predicar bien a su familia, amigo y vecino. Solo esta persona puede vencer al mundo por su fe. Sí. Por favor, participen en la comunión de los miércoles, sábado también, y domingo también. La comunión es para oír y aprender la palabra de Dios. Vamos a ser vigorosos. Sí. Cuando también oremos por la familia de los hermanos que aún no son salvos, vamos a orar con un solo corazón en cada reunión, comunión. De esta manera podremos predicar bien a otras personas. La Biblia dice, leamos juntos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuche bien la palabra de Dios, puede tener la fe.
Sí. Su fe va a ir creciendo. Por nuestra fe podemos agradar a Dios, podemos vencer al mundo. Por esta fe podemos predicar a nuestra familia que todavía no es salva. ¿Sí? Por eso, por favor, participen en la comunión. Miércoles, sábado, domingo, ¿sí? Oigan la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando oigan la palabra de Dios, viene la fe. ¿Sí? Tiene que prestar mucha atención a este versículo. La fe es por el cantar, por el orar. No, aprender la palabra de Dios, oír, aprender. Tiene que saber. ¿Sí? Yo andaba por mucho tiempo, muy bueno. Pero después de conversar con él, con otro hermano, no sabe nada palabra de Dios. ¿Qué le parece? Andaba por mucho tiempo a la iglesia. Creo que su fe es muy débil. ¿Por qué? No sabe nada palabra de Dios. Ya. Busquemos Efesios 6 también. Ya. Vamos a pensar otro tema. Efesios capítulo 6, versículo 19. Efesios capítulo 6, versículo 19. Efesios capítulo 6, versículo 19. Leamos juntos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Para predicar bien a otra persona, primero tiene que ser dada palabra. Para así abrir nuestra boca y dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Sí. Por eso, primero tiene que aprender bien palabra de Dios. Tiene que prestar mucha atención a la palabra de Dios para predicar bien. Sí. No tiene que ser ciego, que no sabe bien de la palabra de Dios. Aquí Biblia dice, leamos juntos, dejarlos son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. San Mateo 15, 14. Aquí. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por eso, algún pastor es como ciego, muy peligroso entonces. Un pastor no sabe bien palabra de Dios, entonces, muy peligroso. Sus ovejas, como esto, para caerse en el hoyo. Ya. Un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿sí o no? Primero tiene que abrir a sus ojos, primero tiene que abrir. Ya. Si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Ya. ¿Por qué el ciego no predica bien? Porque no sabe bien la palabra de Dios. No puede diferenciar bien la verdad y la falsedad. Sí. Seguro quiere predicar bien a su familia y sus amigos, a su país. Entonces, no tiene que faltar a las comuniones. Primero tiene que aprender. Yo también por 28 años he aprendido la palabra de Dios. Desde niños. Leo mucho. No lo sé, cada año mínimo una vez. Ahora paso 28 años, mínimo creo que 20 veces he leído, creo que. Pero algún año 3 veces he leído. Pero todavía a mí me falta mucho. Todavía no conozco mucha cosa. Por eso hoy también, mañana también tengo que leer y aprender. Con nuestra cabeza no podemos entender bien el pensamiento de Dios. Por eso cada día tenemos que aprender. Aquí, sí. Por eso tenemos que abrir, luego, después de recibir la palabra de Dios, y luego tenemos que abrir nuestra boca. Al abrir nuestras bocas, tenemos que explicar bien el Evangelio. Si nosotros no decimos nada a nuestros amigos, familiares y vecinos, va a ser imposible predicarles. Por eso, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Sí. Porque al momento que abrir nuestra boca para predicar, tenemos que explicar bien sobre el Evangelio. Sí.
de por qué tenemos que oír la palabra de Dios y en qué situación se encuentra, tenemos que explicar bien. Sí. Aquí, Jeremías 29. Leamos juntos. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de suplirlo, no pude. Sí. Yo también, a veces, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de suplirlo y no pude. Yo quiero explicar exactamente la palabra de Dios, pero a mí me falta mucho hablar el español, por eso no puedo explicar como realmente deseo. Por eso mi corazón está como un fuego ardiente metido en mis huesos, a veces. ¿Sí? El profeta Jeremías quería predicar a su pueblo la voluntad de Dios. Nosotros también siempre tenemos que predicar con el corazón de Jeremías. Nuestras familias, amigos y vecinos están caminando hacia el infierno. ¿Cómo puede estar en silencio? ¿Cómo? Tenemos que abrir nuestra boca. Oh, aquí muy peligroso. Ven aquí. Tenemos que explicar. Sin falta, tenemos que abrir nuestra boca y predicarles el evangelio. Aquí, vamos a ver. Leamos juntos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sí. Si nosotros no vamos a predicar el evangelio, nadie puede oírlo y ser salvo. ¿Cómo oirán y creerán si no hay nadie que les predique? Vamos a pensar, ¿cómo fueron salvos ustedes? ¿Cómo? Alguien les predicó, invitó la palabra de Dios, así que después de oír y creer, ahora son salvos, ¿sí o no? Por eso nosotros también, abriendo nuestra boca, tenemos que predicar a otra persona. Aquí también, 1 Corintios 9:16, leamos juntos. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciaré el evangelio. El apóstol Pablo nos dio su testimonio. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciaré el evangelio. Predicar el evangelio es nuestra obligación, no es opción, obligación. ¿Sí? Tenemos que hacer esto. Ay de nosotros si no anunciaremos el evangelio. Solo nosotros no tenemos que ir al cielo, sino tenemos que entrar en el cielo con nuestra familia, amigo y vecino, predicando el evangelio a ellos. Por eso, 1 Timoteo 4:2, leamos juntos, te encarezca delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Apóstol Pablo nos encareció delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediquemos la palabra de Dios, que instemos a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros estamos ocupados por causa de muchas cosas, pero primero tenemos que predicar el evangelio. Esto es el mandamiento de Dios. Aquí, Proverbios 24, 11 y 12, leamos juntos. Libra a los que son llevados a la muerte, salvad a los que están en peligro de muerte, porque si diréis, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras.
hay muchas personas que son llevadas a la muerte, que están caminando al infierno. Entre ellos está incluida nuestra familia, amigo y vecino. Sí. Nosotros tenemos que predicarles y así podemos librarlos del infierno y salvarlos a ellos. Esto es nuestra misión. En el cielo, Dios va a preguntarnos, usted, ¿por qué no predicaste a tu familia, amigo y vecino? Dios, ciertamente yo no lo sé. Ciertamente no lo supimos, no lo sé. Ya. Pero Dios pesa nuestro corazón y mira por nuestra alma. Dios va a dar al hombre según nuestra obra. ¿Sí o no? Ya. Dios va a preguntar, ¿por qué solo vino aquí? ¿Dónde está su familia? ¿Su amigo vecino dónde está? No lo sé. Está infierno. Pero ahora nosotros tenemos oportunidad de predicar. ¿Sí? Entre ellos, su familia, lo más importante. 자, primera de Timoteo 5:8, leamos juntos. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Primero, nosotros tenemos que predicar a los nuestros y mayormente para los de nuestra casa. Primero, si no va a predicar el evangelio a su familia, va a haber negado la fe y ser peor que un incrédulo. ¿Cómo puede entrar en el cielo solo usted? ¿Cómo? Ya, su familia está muriendo. ¿Cómo puede mirar esta situación? Está muriendo. Ya tiene que llevar a hospital, ¿sí o no? Está muriendo. Puede ver ahora muriendo, está caminando al fin. ¿Por qué silencio? Tiene que abrir su boca. Venga, vamos a aprender. Siempre tiene que invitar. Su familia está muriendo. ¿Sí? Su familia está caminando al infierno. ¿Cómo no puede predicar a su familia? Sin falta, abriendo nuestra boca, tenemos que predicar a nuestros familiares. Porque Biblia dice, ellos dieron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa también. Si cree en el Señor Jesucristo, será salvo usted y su casa. Esta es la promesa de Dios, pero no será salvo su familia automáticamente. Sin falta, necesita sacrificio. Aquí Biblia dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si quiere predicar a su familia, tiene que sacrificarse. Entonces, necesita sacrificio. Sacrificio. Para predicar a nuestra familia, tenemos que sacrificar nuestro tiempo y material también. Algún hermano, yo he escuchado un testimonio de un hermano, para predicar a su mamá. Para su mamá, la religión de su mamá es budismo. Sí. Él está viviendo en templo de budismo. Por eso él pensaba que mi mamá creo que no puede ir al cielo, yo también no puedo predicar. ¿Por qué? Sabe mucho doctrina de budismo, sí, pero para predicar gastó su dinero mucho. ¿Cuánto? 30,000. Siempre le dio regalo. Mamá, vamos. Después de pasar casi 5 años, 6 años, su mamá también ha sido salva. Su corazón abrió. Sí. Por eso a veces necesita material para predicar a su familia. Tiene que invitar una comida buena, especial. Mamá, vamos. ¿Qué propósito? Porque nunca ha hecho nada. Pero, mamá, vamos a comer. Yo no tengo propósito, solo quiero invitar una vez, 2 veces, 3 veces, luego tiene que invitar. Mamá, vamos a aprender palabra de Dios. Pero su mamá creo que puede venir. ¿Por qué? Su corazón ya muy bueno ahora. ¿Sí?
Por eso a veces necesitamos dinero también para predicar a su familia. De esta manera podemos llevar el fruto de la salvación a nuestra familia. Aquí, ven y ve. Venid y ved. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos que predicar a nuestra familia? Invité a la iglesia entre semana. Algunos ya domingo, entre semana no tiene, domingo también. Pero entre semana yo también puedo consultar con él directamente. Yo puedo preguntar también, puedo responder su cuestión, ¿sí? Pregunta, si duda, podemos explicar bien. Pero domingo yo tengo que consultar toda la hermana. Por eso domingo estoy muy ocupado. No puedo explicar bien. Por eso entre semana mejor. Sábado también, sábado. Sábado no trabaja, tiene que invitar. Yo puedo explicar bien, ¿sí? Responder bien, ¿sí? Por eso puede venir en la mañana, tarde, también noche, cuando ellos tengan tiempo, ¿sí? Es muy importante que ellos puedan escuchar la palabra de Dios. Puede acercarse cualquier día de la semana. Para predicar no importa el horario, ¿sí? Alguna hermana siempre vino a las 7 de la mañana. Porque él quiere aprender, pero muy ocupado, un cubano, ¿sí? Por eso me preguntó, yo pastor, yo solo tengo 7 de la mañana, no hay problema. Sí, venga, ha sido salvo. Después de escuchar, salió para trabajar. Por eso cualquiera, solo tiene que informarme. Pastor, solo por la madrugada yo tengo tiempo. Ya, no pasa nada. Por la noche también. A veces algún hermano a las 10 de la noche vino para escuchar palabra de Dios. No pasa nada. Sí. Tenemos que salvar. Yo antes era médico. Antes trabajaba en hospital. Hospital cero por la noche, por la madrugada cero. No, siempre está abierta. Sí. Emergencia. Sí. Tenemos que esperar. Sí. Aquí también. Pero si quiere predicar, solo tiene que informarme. Por la madrugada no pasa, ya. Por la noche tampoco. Yo puedo explicar, puedo visitar, puedo consultar. Tiene que utilizarme. ¿Sí? Ya. Aquí. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nosotros no tenemos poder. Yo tampoco. Pero la palabra de Dios tiene poder, porque esta palabra es como Dios. Esta palabra puede salvar. Sí. El verbo es Dios que es todopoderoso. Por eso la palabra de Dios tiene poder. Sí. Por eso Dios siempre quiere mostrar mucho versículo. A mí me falta mucho, pero la palabra tiene poder. Sí. Por eso es mejor, ven y ve. Ya vamos a venir, también vamos a escuchar, vamos a ver un seminario, ¿sí? Una mujer de Samaria también les invitó a sus vecinos delante de Jesús. Venid, ve a Jesús, ¿sí? Nosotros también tenemos que invitar a nuestra familia, amigo y vecino, que venga y vean la palabra de Dios. Esto es una muy buena manera de predicar. Solo tiene que invitar, ¿sí? Entre semana, cualquiera de ustedes pueden invitar a sus familiares, amigos y vecinos a la iglesia. Entonces, ellos pueden ser salvos después de oír la palabra de Dios. Último, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso, hasta ahora, Dios está trabajando. Jesús también está al lado ayudándole a Dios a través de su oración. Ahora, después de un poco de tiempo, el Señor va a venir a la tierra otra vez. Nosotros no tenemos mucho tiempo. Esforzadamente vamos a predicar a nuestra familia, amigo y vecino. Sí. Hoy hasta aquí hemos aprendido. Oremos para terminar. Oremos juntos. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por habernos guiado a aprender tu palabra.
Ayúdanos para que podamos vivir según la palabra que hemos aprendido. Estamos preparando la conferencia de Ecuador. Ayuda a muchas personas para que participen en el seminario y los hermanos puedan confirmar su salvación. Ayúdanos para que podamos predicar a nuestra familia, amigo y vecino antes de que pase este año. Falta 2 meses para que termine este año. Ayúdanos para que prediquemos esforzadamente durante 2 meses restantes. Esta semana también la dejamos en tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.